El rescate de la banca española que acaba de aprobar el Eurogrupo a petición del gobierno español, creo que consuma un gigantesco engaño. Primero, los gobiernos les crearon a los bancos las condiciones para que estos financiaran una burbuja de crédito posiblemente sin precedentes, con la que han ganado docenas de miles de millones de euros. Dictaron leyes del suelo en la época de Aznar para que los promotores les pidieran préstamos con los que financiar construcciones en todas las esquinas de España, construcciones que irían quedándose poco a poco vacías y sin vender. Aumentaron las facilidades fiscales para promover las ventas, desincentivaron el alquiler y el consumo colectivo de servicios de ocio y de residencia. Solo entre el año 2000 y el año 2007, los bancos multiplicaron el crédito total destinado a la actividad productiva por 3,1, el dirigido a la industria, sin embargo, por mucho menos, por 1,8, el de la construcción por 3,6 y el de la actividad inmobiliaria por 9. Y eso que cada vez disponían de menos depósitos de los clientes para generarlo. En el año 2000 la banca recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito, mientras que en el año 2007 solo 0,76 euros. Pero no contentos con los beneficios que les daba el negocio inmobiliario, que condenaba a un auténtico monocultivo a la economía española, impusieron políticas de bajos ingresos y de recortes salariales para que las familias y los pequeños empresarios tuvieran que endeudarse hasta las cejas y así proseguir su negocio de préstamo. Y no contentos tampoco con obtener beneficios normales, los bancos utilizaron a sus tasadores para aumentar artificialmente los activos sobre los cuales luego generaban la deuda, para cobrar luego también comisiones más suculentas, y recurrieron a todo tipo de malas prácticas, de prácticas predatorias en los préstamos al consumo, manejando a su antojo los índices de referencia, incluyendo cláusulas abusivas, cobrando comisiones por cualquier cosa que se hacía, y eso por no hablar de las estafas estrellas a partir o a través de las participaciones preferentes, de las falsas cláusulas suelo en los créditos hipotecarios que posiblemente hayan supuesto un auténtico robo a sus clientes por valor de quizá entre 12.000 o 15.000 y 15.000 millones de euros. Y mientras esto sucedía, las autoridades dejaron hacer, consintieron las tropelías bancarias, permitieron que se inflase la burbuja inmobiliaria sin cesar, hicieron oídos sordos a todas las advertencias. El que hoy día es ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía en el año 2003, no existe una burbuja inmobiliaria. El concepto de burbuja inmobiliaria es una especulación de la oposición que habla insensatamente de la economía de ladrillo y olvida que la construcción es un sector fundamental para la economía del país y en el que trabajan cerca de 1 millón de personas. Y más tarde el ministro de Economía, Pedro Solbes, afirmaría que quienes auguraban entonces el riesgo de recesión por esta causa, decía textualmente, no saben nada de economía. Los dirigentes de uno y otro partido negaban lo que hiciera falta, por muy evidente que fuese para el resto de los españoles, con tal de dejar que los banqueros y los grandes empresarios de la construcción literalmente se forraran a costa de los españoles. El gobernador del Banco de España, que había colocado el Partido Popular, Caruana, se pasaba por el arco del triunfo la denuncia de sus inspectores, que en el año 2006 le señalaban formalmente a través de una carta que no se hacía nada frente al endeudamiento creciente y muy peligroso de la banca española. Pero eso sí, no había ni una sola declaración suya o de su sucesor, el socialista Fernández, en la que no reclamasen moderación salarial, recortes en el gasto social y, en definitiva, debilitamiento de las estructuras del bienestar que benefician
a la mayoría de los españoles. Y fue gracias a todo ello que los bancos españoles se convirtieron en los bancos más rentables del mundo. Justo, eso sí, en la misma medida en que situaban a nuestra economía entre las más vulnerables también del planeta. Cuando estalló la burbuja, ya no les iba a quedar la posibilidad de disimular lo que había pasado, lo que habían hecho. El inmenso negocio que los bancos habían llevado a cabo a costa de la deuda. Pero todos consintieron en disimular, autoridades y banqueros. Las autoridades permitieron que los bancos declarasen en balance los activos dañados a precio de adquisición y no por el mucho menor valor que entonces ya tenían, siendo así cómplices de un engaño descomunal que hirió de muerte al sistema financiero español y a nuestra credibilidad internacional, porque aunque el presidente Zapatero dijera en septiembre de 2008, posiblemente, al dictado de Botín y de sus banqueros, que el sistema financiero español era el más sólido del mundo, dijo, a pesar de esas declaraciones, los inversores, los financieros, las autoridades del resto del mundo sabían lo que de verdad había hecho la banca española y el problema que se había generado por su irresponsabilidad. Los dos grandes partidos, a los que cuando les interesa se suman los de las derechas nacionalistas de Cataluña y el País Vasco, colocaron al mismo tiempo en las cajas de ahorro a sus amigos y militantes y crearon una red de oligarquías financieras y provinciales que alentó la especulación, que extendió la corrupción y que comenzó a llevar a las entidades, a las cajas, a la ruina, al convertirlas en clones, en copias de los bancos privados, cuando en realidad ni tienen capacidad ni naturaleza para serlo. Y para facilitar la recuperación de los bancos más grandes, a los que pensaban dejarle la totalidad del mercado, consensuaron una ley de cajas que llevaba a las cajas inexorablemente a la bancarización y forzaron su caída para que así se pudiera reforzar, como digo, la posición de mercado de los grandes bancos. Claro que al mismo tiempo y gracias a cambio de ello, esos mismos partidos han recibido cientos de millones de euros de los bancos en créditos que no devuelven y han podido colocar en sus consejos de administración o en los de empresas participadas o afines a docenas de sus exdirigentes o socios. Luego, más tarde, cuando el sistema saltó por los aires porque a los alemanes les consumía las ganas de cobrar los préstamos que también compulsivamente le habían dado a la banca española, todos se concitaron para negar que iban a pedir un rescate. 10 días hace que lo negaba en rotundo el presidente Rajoy. No va a haber ningún rescate de la banca española, dijo el día 28 de mayo. Y cuando lo han pedido, lo niegan lo evidente. Niegan que han pedido posiblemente hasta 100.000 millones de euros para entregar a la banca, que vamos a pagar todos los españoles. Niegan que vaya a tener efecto sobre el déficit y la prima de riesgo, cuando es bien sabido que los intereses y posiblemente incluso el propio capital lo va a tener que devolver el Estado español, que es quien recibe el préstamo, porque de hecho va a empresas, a bancos que se supone que necesitan capital porque no tienen beneficios. Y nos hacen creer además, y de manera vergonzante, que en lugar de una situación desastrosa para nuestra economía, provocada por la irresponsabilidad bancaria y la complicidad de las autoridades, es un día feliz. Las noticias que traemos hoy son positivas, dijo ayer el ministro de Guindos cuando iniciaba la rueda de prensa para comunicar que había solicitado el rescate. Nos han engañado a todos cuando dicen que van a rescatar a España y en realidad lo que van a hacer es hundirla para años por rescatar
los intereses de los grandes bancos. Nos han engañado los bancos, nos han engañado los gobiernos del PSOE y del PP. Nos han engañado los dirigentes europeos que nos dicen que apliquemos políticas para salir de la crisis cuando saben perfectamente, si no fuera por su borrachera de ideología neoliberal, que esas políticas están llevando aún más al desastre a muchas economías, a las economías que los están aplicando. ¿O es que está mejor Portugal, que fue rescatada después del rescate? ¿Está mejor la economía portuguesa, por no hablar de si está mejor la situación de los portugueses? Nos ha engañado el Fondo Monetario Internacional, que deprisa y corriendo adelantó un informe improvisado para justificar el rescate. Un informe en el que señala que las necesidades de financiación en España de la banca española se sitúan entre 39.000 millones y 119.000 millones de euros. ¿En qué quedamos? ¿Cómo es posible abordar una operación tan delicada con una holgura semejante a la hora de definir el problema que hay que resolver? Y nos engañarán esta tarde, hoy domingo, el presidente Rajoy y el príncipe Felipe de Borbón, si es que definitivamente, como se ha confirmado, van al partido de fútbol de la selección española a gritar España, España, España. Nos engañan, porque no es España lo que les interesa. Si les interesaran los españoles, los de abajo, no habrían tomado las decisiones que han tomado, en beneficio de los de arriba y solo a favor de los grandes propietarios y de los banqueros, que no son España. España también somos los de abajo. España les importa un pepino. Ellos y el resto de los dirigentes que han consentido esto que cuento, esto que acabo de señalar, junto a los banqueros y los grandes empresarios que se han beneficiado de la burbuja inmobiliaria y de la crisis, los que tendrían que vivir 500 años más para poder disfrutar de todo el dinero que han ganado en los últimos años a costa de los españoles, son los responsables de este engaño descomunal. El rescate es un engaño descomunal y ha sido un engaño lo que ha ocurrido para llegar a esta situación. Por eso hay que pedirle cuentas a todos ellos y por eso creo que hay que echarlos para siempre. El rescate de la banca española que acaba de aprobar el Eurogrupo a petición del gobierno español, y el de la actividad inmobiliaria por 9. Y eso que cada vez disponían de menos depósitos de los clientes para generarlo. En el año 2000 la banca recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía crédito, mientras que en el año 2007 solo 0,7 de servicios de ocio y de residencia. Solo entre el año 2000 y el año 2007, los bancos multiplicaron el crédito total destinado a la actividad productiva por 3,1, el dirigido a la industria, sin embargo, por mucho menos, por 1,8, el de la construcción por 3,6. Creo que consuma un gigantesco engaño. Primero, los gobiernos les crearon a los bancos las condiciones para que estos financiaran una burbuja de crédito posiblemente sin precedentes, con la que han ganado docenas de miles de millones de euros. Dictaron leyes del suelo en la época de Aznar para que los promotores les pidieran préstamos con los que financiar construcciones en todas las esquinas de España, construcciones que irían quedándose poco a poco vacías y sin vender. Aumentaron las facilidades fiscales para promover las ventas, desincentivaron el alquiler y el consumo colectivo.